Los rayos del atardecer penetraban suavemente en la habitación a través de la vieja ventana, en cuyo alféizar estaba sentada una joven con la cabeza gacha. Su nombre era Laila. El silencio de la casa se sentía sofocante, opresivo, como si el propio aire se hubiera impregnado de la frialdad de las palabras hostiles que le habían dirigido a lo largo de su vida. Desde niña se había acostumbrado a las burlas de sus parientes, vecinos e incluso de las sirvientas. Todos decían lo mismo. Poco agraciada, nadie te necesita, nunca te casarás. Aquellas palabras se habían grabado en su alma como cicatrices imposibles de borrar. Cada vez que se miraba en el espejo, deseaba romper el cristal porque le recordaba a quienes se reían de ella. Pero por dentro, detrás de esa apariencia silenciosa y tímida, vivía un alma capaz de amar más profundamente que cualquiera de los que la juzgaban. Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el video con un me gusta. Abajo, tras la puerta, se oían voces. Su padre, un hombre importante acostumbrado a contar dinero y personas al mismo tiempo, discutía algo con los vecinos. Su voz era fuerte y áspera, pero ahora tenía un matiz de burla especial. Laila no bajó. Sabía que la conversación seguramente sería sobre ella. Y en efecto, las palabras que llegaban desde abajo atravesaban su corazón. ¡Ja! Imagínense, están buscando una joven para el jeque. Quieren que una de las nuestras vaya con él. Yo les aconsejé. Llévense a la mía, esa que tiene la cara como si el sol la hubiera quemado. Que se diviertan, y nosotros al menos nos reiremos hasta llorar. Todos soltaron una carcajada. Laila cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas por sí solas. No estaba enojada, no sabía cómo enojarse. Simplemente estaba cansada. Su vida transcurría en una espera, como si alguien algún día notara que había luz dentro de ella. Pero ese día no llegaba. Cuando la puerta se abrió de golpe y su madre entró con el rostro frío y una mueca de desdén en los ojos, Laila comprendió que algo sucedía. La madre sostenía un sobre con un sello dorado. «Prepárate», dijo sin una pizca de ternura. «El jeque ha enviado una invitación. Creen que eres una belleza. Bueno, ya veremos cuántos minutos soporta tu cara». Laila permaneció inmóvil mucho tiempo después de que su madre se fuera. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. Todo en su interior gritaba: «¿Por qué? ¿Por qué yo?». Pero otra voz, baja y obstinada, susurraba: «¿Y si esta es tu oportunidad?». No para ellos, sino para ella misma. Se acercó al espejo. La miraba la misma joven de rasgos suaves, con cejas ligeramente irregulares y ojos del color de la miel de otoño. No era fea, simplemente no encajaba en sus estándares. Su belleza era de otro tipo, serena, no estridente, no llamativa. Pero ¿quién en esa casa era capaz de verlo? No durmió esa noche. A través de la delgada pared llegaban fragmentos de conversaciones, risas, susurros. La gente ya estaba comentando la divertida noticia. Laila se sentó junto a la ventana y miró las estrellas. Brillaban con tanta calma, como si supieran que en algún lugar, más allá del océano de dunas, su destino la esperaba. No sabía lo que le aguardaba. Vergüenza, burlas, o quizás solo una nueva prisión, aunque más lujosa. Pero de todos modos decidió ir. Por la mañana, cuando el coche vino a buscarla, nadie en la casa se despidió. Solo una anciana sirvienta le trajo un chal cálido y le susurró: «No les creas, niña. A veces, las palabras más feas nacen en los corazones más vacíos». Ella le dio las gracias, conteniendo las lágrimas, y salió por la puerta. El mundo fuera de la casa le pareció diferente, no tan cruel como los muros en los que había vivido. El chófer le abrió la puerta, y cuando se sentó en el coche, el corazón le dio un vuelco. Las ruedas se pusieron en marcha, y la casa donde nunca la habían querido quedó atrás. En el espejo retrovisor,
vio como el techo de su hogar desaparecía lentamente en el horizonte, y con él todos los recuerdos de dolor. Ante ella se extendía el camino, largo y polvoriento, adentrándose directamente en el desierto. El sol ya se alzaba, bañándolo todo de oro. Laila miró hacia adelante, sintiendo cómo el miedo daba paso gradualmente a una extraña sensación de ligereza. Quizás allí, detrás de esas dunas, encuentre lo que siempre me ha faltado. No el lujo ni los elogios, sino simplemente la comprensión, pensó, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sonreír. Aunque todo hubiera comenzado como una broma cruel, quizás sería precisamente eso lo que la llevaría al lugar donde finalmente la verían, no con los ojos, sino con el corazón. El automóvil avanzaba lentamente por el camino, adentrándose cada vez más en el vasto desierto. A través de la ventana, Laila veía cómo el polvo se levantaba en nubes y se disolvía en la luz dorada del sol. Cuanto más se alejaban, menos rastros quedaban del mundo familiar. Casas, gente, incluso árboles. Solo dunas interminables y un calor abrasador, como si el propio cielo hubiera decidido poner a prueba su fortaleza. En el interior del vehículo reinaba el silencio, interrumpido únicamente por el zumbido del motor. El conductor era callado, y eso le convenía a Laila. No sabía qué decir, pues por dentro todo era un torbellino de sentimientos encontrados. Miedo, curiosidad y una especie de esperanza silenciosa, como si el destino por fin le estuviera preparando algo diferente. A veces le parecía que todo era un sueño, que en cualquier momento despertaría en su pequeña habitación, oyendo los pasos de su madre y la voz burlona de su padre. Pero cuanto más avanzaban, más comprendía que no había vuelta atrás. Cada kilómetro la separaba de su pasado y quizás la acercaba a una vida con la que ni siquiera se había atrevido a soñar. En el asiento trasero yacía su única maleta, vieja y con las esquinas descoloridas. Contenía poco: algunos vestidos, un pañuelo bordado, una vieja foto de su infancia y un pequeño libro de oraciones que una vez le regaló su abuela. Todo lo que quedaba de su vida anterior ahora le parecía ajeno y distante. Cuando el sol comenzó a declinar hacia el ocaso, a lo lejos aparecieron los primeros contornos del palacio. Sobre el fondo del cielo anaranjado parecía casi irreal, como un espejismo surgido de la arena. Altas columnas, arcos de mármol, cúpulas que brillaban bajo los rayos del sol. Laila contuvo la respiración. Su corazón se aceleró. Las palmas de sus manos se humedecieron. No podía creer que realmente hubiera llegado al lugar donde vivía el hombre sobre el que circulaban leyendas. El jeque Rashid, rico, sabio, pero frío. Se decía que elegía a las mujeres como si fueran joyas preciosas, pero que no mantenía a ninguna a su lado por mucho tiempo. Y ahí estaba ella, sencilla, poco agraciada, una extraña, a punto de presentarse ante él. El coche se detuvo frente a unas enormes puertas adornadas con filigranas de oro. Dos guardias vestidos de blanco se acercaron y las abrieron en silencio. Laila sintió que le temblaban los dedos. Cuando la puerta del vehículo se abrió, una ráfaga de viento caliente, impregnada del aroma a sándalo y jazmín, la recibió. Salió, sintiendo la arena crujir suavemente bajo sus pies. A su alrededor reinaba un orden perfecto, como si cada hoja en el patio estuviera exactamente en su lugar. Del palacio llegaba una música, pero era suave, casi imperceptible. Laila se quedó de pie, sin saber a dónde ir, hasta que de las puertas salió un hombre alto, con vestiduras inmaculadas. Su andar era seguro, su mirada profunda y autoritaria. Era él, el jeque Rashid. Se le cortó la respiración. Esperaba a un anciano de rostro arrogante, pero ante ella había un hombre de unos 35 años, de facciones marcadas, barba negra y ojos del color del ámbar oscuro.
Había algo en ellos que era imposible de describir. Fuerza, calma y una tristeza oculta. Se detuvo frente a ella, examinando a la joven de pies a cabeza, y guardó silencio durante un largo rato, como si intentara comprender quién era ella, una broma del destino o una prueba. Laila sintió su corazón palpitar en el pecho. Sintió el deseo de bajar la mirada, pero se obligó a mirar directamente. En sus ojos no había desafío, solo sumisión y respeto. El jeque frunció ligeramente el ceño, luego asintió y dijo en voz baja en árabe: «Bienvenida a mi hogar». Esas palabras simples y tranquilas parecieron derribar el muro que había entre ellos. No esperaba una bienvenida, no esperaba nada más que una orden fría. Pero su voz era cálida, profunda, casi suave. Llamó a un sirviente y le ordenó que la llevara a sus aposentos para que descansara. Mientras caminaban por el pasillo, Laila no podía apartar la vista del palacio. Las paredes estaban adornadas con pinturas antiguas, el suelo brillaba como un espejo y el aroma del incienso lo envolvía todo. Era como otra realidad, donde no existían las palabras groseras ni las burlas. En su nueva habitación, pasó la mano con cuidado por las finas cortinas, por la colcha de terciopelo. Todo era demasiado hermoso, demasiado ajeno. Se acercó a la ventana y vio cómo el sol se ponía lentamente tras las dunas, tiñendo el cielo de rosa y dorado. Por un instante le pareció que no era una coincidencia, como si el propio destino la hubiera traído aquí para darle la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando una sirvienta le trajo la cena, Laila le dio las gracias en un árabe entrecortado, y la mujer sonrió sorprendida. Aquí nadie estaba acostumbrado a que les hablaran con tanta calidez. Al quedarse sola, la joven se sentó en la cama, y por primera vez en mucho tiempo se permitió exhalar. Aún no sabía que el jeque Rashid, sentado abajo, había estado pensando en ella todo ese tiempo, en sus ojos serenos, en su postura humilde, en cómo en su mirada no había miedo, solo tristeza y dignidad. No entendía por qué su corazón había reaccionado a ese encuentro. Laila no sabía que se había convertido en la primera persona en muchos años que hacía que el jeque pensara no en la riqueza, ni en el poder, sino en lo que significaba estar vivo. Aquella noche, mirando por la ventana, susurró en voz baja: «Si esto es una prueba, estoy lista. Si es el destino, no huiré». Las arenas más allá de la ventana parecían susurrar algo en respuesta, como si estuvieran de acuerdo con sus palabras. Y en algún lugar muy adentro, donde vivía la fe, por primera vez brotó la esperanza de que lo que le esperaba no era un castigo, sino un milagro, con el que ni siquiera se había atrevido a soñar. Rashid estaba de pie en los escalones de mármol de su palacio, mirando a lo lejos, donde las dunas brillaban bajo los rayos del sol. El viento agitaba los faldones de su larga túnica blanca, pero sus ojos permanecían inmóviles, fríos, como los de un hombre acostumbrado a ocultar sus sentimientos. Era un jeque, fuerte, justo, pero distanciado del mundo. Tras la muerte de su esposa, se había vuelto como una piedra, severo, impasible, indiferente a todo lo relacionado con el amor. Las mujeres iban y venían, pero en su corazón solo quedaba el vacío. Cuando un sirviente le informó de que había llegado la nueva joven, elegida para él según la tradición, no esperaba nada especial. Todo le daba igual. Pero cuando vio a Laila, algo en su interior se conmovió. Ella salió del coche con inseguridad, pero con una especie de dignidad silenciosa. Sin joyas caras, sin sonrisas fingidas, sin brillo en los labios. Un vestido sencillo, una mirada modesta y unos ojos profundos, suaves, como si reflejaran todo el cielo a la vez. Rashid frunció el ceño, tratando de entender por qué esa visión no le provocaba irritación. Estaba acostumbrado a los rostros perfectos,
a las mujeres que hablaban con halagos y lo miraban con cálculo. Pero en esa joven no había nada de eso. Su presencia era como una brisa ligera en medio del calor del desierto, casi invisible, pero palpable. Laila estaba de pie ante él, sin atreverse a levantar la vista. El corazón le martilleaba, la respiración se le entrecortaba. Sentía su mirada sobre ella y pensaba que en cualquier momento diría, «Llévensela». Sería lo lógico, pues no era una de esas bellezas por las que se abren las puertas de los palacios. Pero en lugar de eso, Rashid pronunció con calma, pero con una calidez inesperada, «Bienvenida a mi hogar». Esas palabras le atravesaron el corazón. No esperaba bondad de nadie, y menos de un hombre como él. Hizo una reverencia y susurró en respuesta, «Gracias, mi señor». Él esbozó una sonrisa casi imperceptible con la comisura de los labios, algo que en sí mismo era una rareza. En su alma, como un eco lejano, despertó algo olvidado, el deseo de entender quién estaba frente a él. Cuando ella pasó a su lado, notó como un rayo de sol se posaba en su cabello, dándole un tono dorado. No era llamativa, pero de ella emanaba un resplandor silencioso, no externo, sino interno. El jeque se quedó en los escalones, más tiempo del que había previsto. De repente, sintió curiosidad por saber por qué esa joven parecía tan tranquila, incluso a pesar del miedo. Por la noche, cuando los sirvientes anunciaron que la cena estaba lista, Rashid decidió ver por sí mismo cómo se comportaría. En el gran salón, donde la luz de innumerables lámparas se reflejaba en el suelo de mármol, había una larga mesa. Según la tradición, la invitada debía servirle el té al anfitrión. Se sentó en su sillón, observando cómo ella vertía con cuidado la bebida ambarina en una taza de cristal. Sus movimientos eran pausados, seguros, sin artificios. No intentaba parecer elegante, simplemente era ella misma. Eso lo cautivó más que cualquier artimaña femenina. Cuando Laila le entregó la taza, notó cómo le temblaban los dedos, pero ella no apartó la mirada. En sus ojos no había miedo, solo una profunda tristeza y una especie de dignidad interior. De repente, sintió un extraño respeto. No lástima, no interés, sino respeto. Ese sentimiento había abandonado su vida hacía mucho tiempo. Quiso hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Hacía demasiado tiempo que no hablaba. Simplemente desde el alma. Tomó un sorbo de té y sin apartar la vista dijo, «¿Vienes de lejos?» Ella asintió. «Sí, mi señor, de Severia». Él enarcó una ceja. «¿Severia?» «Sí, mi familia decidió que debía venir aquí», respondió ella en voz baja, y en su voz se deslizó una amargura que él captó al instante. Rashid guardó silencio. Comprendió que detrás de sus palabras había una historia de dolor, humillación y soledad. Había visto mujeres así, aquellas a las que la vida había golpeado, pero que aún así encontraban la fuerza para mantenerse erguidas. Y era precisamente eso lo que las diferenciaba de las que estaban acostumbradas a esconderse detrás de la belleza. Cuando la cena terminó, no la despidió de inmediato. Dijo, «¿Estás cansada? Que te muestren tu habitación». Los ojos de ella se abrieron con sorpresa. Esperaba una orden fría, pero en su lugar escuchó preocupación. Le dio las gracias y por primera vez en mucho tiempo en su voz sonó una gratitud sincera. Cuando ella se fue, Rashid permaneció sentado en silencio durante un largo rato. Miró el té que quedaba en la taza y pensó en el extraño sentimiento que se había instalado en él. Recordó a su difunta esposa, una mujer que también lo había mirado una vez, con esa misma luz en los ojos, sin miedo, sin fingimiento. Comprendió que, por primera vez en muchos años, su corazón había respondido. Aquella noche no durmió. Salió al balcón y contempló el desierto, donde el viento dibujaba lentamente patrones en la arena. En sus pensamientos, una y otra vez,
aparecía el rostro de Laila, no llamativo, pero vivo, con ojos que reflejaban la eternidad. De repente, comprendió que la belleza no es la forma, ni la simetría, ni la perfección de los rasgos. Es una luz que vive en el interior y que es imposible no ver si se mira con el corazón. Se quedó allí, escuchando el susurro del viento, y por primera vez en muchos años sintió que algo dentro de él volvía a la vida. Su alma, congelada tras su pérdida, comenzaba a descongelarse lentamente. Todo lo que había visto ese día era el comienzo de un cambio que ni él ni Laila sospechaban todavía. La noche llegaba al palacio en silencio, como el aliento del desierto, tras el calor del día. El sol se había ocultado tras las dunas, dejando el cielo teñido de fuego y oro rosado. Dentro del palacio se encendieron las lámparas, reflejándose en las paredes de mármol, y un suave aroma a incienso llenó los salones. Laila estaba sentada a la larga mesa. Frente a ella, una taza de té. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de nerviosismo. Los sirvientes susurraban a sus espaldas, observando cómo intentaba comportarse con dignidad. En sus ojos se leía la perplejidad. ¿Por qué el jeque, que normalmente no prestaba atención a nadie, la había invitado él mismo a cenar esa noche? Cuando Rashid entró, el salón pareció cobrar vida. Sus pasos eran medidos, seguros, pero en su mirada no había la frialdad a la que los sirvientes estaban acostumbrados. Se sentó frente a ella sin decir una palabra y simplemente observó. Laila intentaba no cruzar su mirada, pero sentía su presencia sobre ella. Fuerte, tranquila, autoritaria. En su cabeza bullían los pensamientos. ¿Qué pensará de mí? Probablemente se esté riendo para sus adentros, o simplemente esperando el momento de deshacerse de mí. Pero cada segundo de su silencio no parecía una condena, sino algo diferente, como si la estuviera estudiando, tratando de entender quién era ella en realidad. Cuando sirvió el té con cuidado, el fino chorro de la bebida ambarina llenó la habitación con el aroma de la menta y el cardamomo. Sus manos temblaban ligeramente, pero lo hacía todo con atención y esmero. Rashid observó cómo sus dedos sostenían con delicadeza la tetera de porcelana, cómo en sus movimientos no había prisa, solo una sencillez natural. Notó que no intentaba parecer mejor, no trataba de agradar. Eso era una rareza en su mundo, donde todo, incluso las sonrisas, se compraban. Tomó la taza y dio un sorbo. El sabor era sorprendentemente equilibrado, ni demasiado fuerte ni demasiado dulce. ¿Lo has preparado tú misma?, preguntó sin apartar la vista. Laila se sorprendió. Sí, mi señor, en Severia solía preparar té a menudo, es relajante. Él sonrió levemente. Por primera vez en muchos meses. Tienes razón, aquí todo debería ser relajante. Ella levantó los ojos y por un instante sus miradas se encontraron. Él vio en ellos no miedo ni sumisión fingida, sino algo vivo, puro, una confianza mezclada con tristeza. Los sirvientes que observaban desde lejos intercambiaron miradas. Nadie podía entender lo que estaba pasando. Rashid normalmente no soportaba la presencia de mujeres en la mesa. No toleraba las conversaciones. No se permitía ni siquiera sonreír. Y ahora estaba sentado frente a una joven sencilla, sin apartar la vista de ella. Hasta el aire del palacio parecía haber cambiado, volviéndose más suave, más cálido. Laila le agradeció en voz baja la comida, aunque según las costumbres locales, los invitados rara vez hablaban primero. Su voz sonó baja, pero sincera. No había falsedad en ella, y fue precisamente eso lo que más lo conmovió. Él no respondió de inmediato, simplemente asintió. Pero en su rostro apareció una leve sombra de reflexión. Después de la cena, no se retiró como siempre hacía. Dijo, «Ven, te mostraré el jardín». Ella se quedó helada, sin poder creer lo que oía. Ninguno de los sirvientes había sido honrado jamás con la atención del jeque a esa hora.
Pero él ya se había levantado, y a ella no le quedó más remedio que seguirlo. Salieron al patio interior, donde una fuente chapoteaba silenciosamente bajo la luz de la luna. El aire era fresco, y de algún lugar llegaba el aroma del jazmín. Rashid caminaba en silencio. Sus pasos se deslizaban suavemente sobre las losas. «Construí este jardín para encontrar paz», dijo de repente. «Una vez pensé que aquí podría olvidar, pero como ves, ni siquiera la belleza cura el corazón». Laila lo miró y respondió, apenas audible: «La paz no viene de lo que vemos, sino de a quién sentimos a nuestro lado». Él se detuvo. Esas palabras lo golpearon con más fuerza de lo que esperaba. Se volvió lentamente hacia ella. La luz de la luna caía sobre su rostro, haciendo su piel casi transparente. Parecía frágil, pero en su voz resonaba una fuerza suave pero inquebrantable. De repente, comprendió que en esa joven había algo que no había encontrado en mucho tiempo. Un corazón vivo, no comprado, no adornado, no corrompido por el mundo. Simplemente puro. Se sintió extrañamente ligero, como si su presencia le recordara que todavía estaba vivo. Cuando regresaron al palacio, él dijo: «Puedes pasear por aquí donde desees. Nadie te lo prohibirá». Ella le dio las gracias y bajó la mirada. «Es usted demasiado bueno conmigo», susurró. Rashid respondió en voz baja, casi en un susurro: «Quizás es que simplemente he sido demasiado cruel conmigo mismo durante mucho tiempo». Cuando ella se fue, él se quedó solo en el jardín. El viento mecía las hojas, y sintió un extraño calor en el pecho. Esa joven, enviada como una broma, ya había comenzado a cambiar su vida sin siquiera saberlo. Por primera vez en muchos años, sonrió sinceramente. No por una calma fingida, sino porque en su corazón, por primera vez, había brillado algo parecido a la luz. Los días en el palacio comenzaron a transcurrir con calma, como un suave arroyo que todo lo cambia, pero de forma casi imperceptible. Laila se fue acostumbrando a un mundo nuevo, donde cada amanecer comenzaba con arena y sol. Se levantaba temprano, antes de que los sirvientes despertaran, y salía descalza al patio, sintiendo cómo las frías losas de mármol acariciaban sus pies. Observaba cómo el desierto cobraba vida con los primeros rayos de luz, cómo el viento se llevaba el frescor de la noche, cómo los pájaros volaban en círculos sobre la fuente. En esas horas matutinas encontraba la paz. Aquí nadie se reía de su rostro, nadie pronunciaba su nombre con burla. En el palacio de Rashid reinaba el silencio, y en ese silencio, por primera vez, se sintió libre. El jeque a menudo la observaba desde lejos. Se fijaba en cómo ayudaba a las sirvientas, cómo consolaba al hijo asustado de una de las trabajadoras, cómo remendaba el pañuelo roto de una anciana de la cocina. Nadie se lo había pedido nunca, pero ella lo hacía todo con sinceridad, como si para ella no existieran las jerarquías. En cada una de sus acciones se sentía una calidez humana que al propio Rashid le faltaba. El palacio, lleno de lujo, de repente comenzó a parecer un hogar vivo, donde se oían risas y olía a pan recién hecho. Un día, al pasar por el jardín, escuchó un canto. La voz era suave como el viento, pero había tanta ternura en ella que se le encogió el corazón. Se acercó y vio a Laila. Estaba sentada bajo un árbol, cantando una antigua canción de cuna severiana mientras miraba las estrellas, aunque el sol aún no se había puesto del todo. Su voz no era potente, pero sí clara y transparente. Él se quedó quieto, en silencio, temiendo romper ese momento. Le pareció que con cada nota, una capa más del frío acumulado en su alma durante años de soledad se desvanecía. Cuando la canción terminó, Laila se giró y lo vio. Se sonrojó, desconcertada, pero él dijo: «No te detengas. Es hermoso». Su corazón dio un vuelco. No esperaba que nadie le dijera nunca palabras así. Durante toda su infancia le habían enseñado que era fea,
que no tenía talento, que no merecía atención. Y ahora, frente a ella, el hombre al que incluso sus allegados temían, le decía que su voz era hermosa. En sus ojos no había lástima ni fingimiento, solo sinceridad. Fue el primer reconocimiento que no se refería a su apariencia, sino a su alma. Después de esa noche, surgió algo entre ellos que no necesitaba palabras. Él comenzó a buscar su mirada con más frecuencia, y ella sus pasos. A veces se encontraban por casualidad en los pasillos, y un simple buenos días de sus labios sonaba para ella como una confesión completa. Los sirvientes susurraban que el jeque había cambiado. Ya no gritaba, no daba órdenes bruscas. Su voz se había suavizado. Incluso el aire del palacio parecía haberse llenado de luz. Pero no a todos les gustaba esto. Algunas de las mujeres de la corte, acostumbradas a la atención del jeque, comenzaron a mirar a Laila con desprecio. Un día, una de ellas le siseó en la cara. ¿Crees que porque el jeque te ha sonreído eres especial? Solo eres un juguete para él. Laila no respondió. Simplemente miró a la mujer y dijo en voz baja: «Si dice eso, es porque tiene miedo». Y se fue. Más tarde esa noche, cuando Rashid entró en el jardín, notó que Laila estaba de pie junto al agua, pensativa. Se acercó. «¿Alguien te ha ofendido?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «No, mi señor. Es solo que a veces a la gente le cuesta creer que la bondad pueda ser sincera». Él reflexionó un momento y luego dijo: «Yo tampoco lo creí durante mucho tiempo». Ella lo miró. «¿Y ahora?». Él no respondió de inmediato. «Ahora empiezo a comprender que el mundo no es tan desalmado como pensaba. A veces, la luz llega de donde menos te lo esperas». Permanecieron en silencio durante un largo rato, escuchando el chapoteo de la fuente. El viento agitaba su cabello y de repente él sintió el impulso de extender la mano para apartarle un mechón de la cara. Pero se contuvo, no por orgullo, sino por miedo a destruir la frágil pureza que había surgido entre ellos. Desde entonces, a menudo buscaba una excusa para hablar con ella. Le preguntaba sobre su infancia, sobre los fríos inviernos de Siberia, sobre cómo había aprendido a cantar. Ella le contaba, y en cada una de sus palabras había tanto calor que él se sorprendía a sí mismo, pensando que quería escucharla para siempre. No hablaba del dolor, no se quejaba, aunque su vida había estado llena de sufrimiento. Simplemente sonreía, y esa sonrisa le recordaba el amanecer sobre el desierto. Rashid comprendía que Laila había cambiado su vida. Ella no había intentado conquistar su corazón. Simplemente vivía a su lado, y con eso le había devuelto la fe en la bondad. Él volvió a reír, a sentir el aroma de las flores que antes pasaba por alto. La presencia de ella era como un soplo de primavera en medio del calor eterno. A veces se daba cuenta de que la esperaba. Esperaba que apareciera en el jardín. Esperaba oír sus pasos en el pasillo. Laila no sospechaba que se había convertido para él en lo que había anhelado durante mucho tiempo: paz, luz, un hogar donde poder ser él mismo, y donde no importaba tu aspecto si tenías un corazón capaz de amar. La inquietud se cernió sobre el palacio al anochecer. El viento traía el olor de una tormenta de arena, y el cielo se oscureció antes de lo habitual. Rashid estaba sentado en su estudio, con la mirada fija en un antiguo pergamino. Pero sus pensamientos no estaban en los asuntos de estado. Cada vez pensaba más en ella, en la joven que al principio había tomado como una broma del destino, y sin cuya silenciosa presencia ahora no podía imaginar sus días. En su corazón había nacido un sentimiento al que no se atrevía a ponerle nombre. Para un hombre acostumbrado al poder, amar a alguien a quien el mundo llamaba fea era casi una debilidad. Pero para él, Laila se había convertido en algo indescriptible, una mezcla de fuerza y ternura. Decidió ir al jardín, donde solía encontrarla. Pero hoy no estaba allí.
Recorrió los pasillos, miró en los salones y finalmente la encontró en una pequeña habitación junto a la fuente. Estaba sentada en el suelo, apretando una carta en las manos. Sus mejillas estaban húmedas por las lágrimas. Al verlo, se asustó y escondió el papel, pero él dijo con suavidad: «No hace falta, veo que sufres». Ella levantó los ojos y en ellos se reflejaba todo: la ofensa, la vergüenza y algo aún más profundo. «Es una carta de mi padre», susurró. «Escribe que se alegra de que al menos haya servido para algo, que quizás el jeque le dé oro a la familia por haberme acogido. Ni siquiera me ha preguntado cómo estoy aquí. Para él, siempre he sido solo una deshonra». Rashid escuchó en silencio. Cada palabra de su dolor resonaba en él como un eco. Se acercó y se arrodilló frente a ella. «Tu padre está ciego. No ve lo que yo veo. No entiende que el oro no es nada comparado con lo que llevas dentro. No eres una deshonra, Laila. Eres una bendición». Ella no podía creer lo que oía. Le habían enseñado a no esperar palabras amables. Siempre había sido una sombra, un objeto de burlas. Y ahora un gran hombre, el señor del desierto, le decía lo que ni siquiera se había atrevido a soñar. Sus labios temblaron y dijo en voz baja: «¿Por qué dice eso, si yo no soy hermosa?» Él sonrió. «Te equivocas. La belleza no está en el rostro, ni en la piel, ni en los ojos. Está en cómo una persona hace que los demás se sientan vivos. Cuando estás cerca, todo se vuelve diferente. Incluso el desierto parece florecer». Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran de dolor, sino de algo cálido, olvidado hacía mucho tiempo. Él extendió la mano y tocó sus dedos con vacilación. Ella no retiró la mano, simplemente lo miró. Se hizo un silencio entre ellos, no frío, sino suave, lleno de sus respiraciones y los latidos de sus corazones. De repente, afuera se oyó un estruendo. Los sirvientes salieron corriendo, presas del pánico. La tormenta se había abatido sobre el palacio. El viento rugía, la arena golpeaba las ventanas. Las contraventanas retumbaban. Rashid se levantó y dijo: «Vamos, aquí es peligroso». Cubrió sus hombros con su manto y la guió por un pasillo oscuro. La arena se colaba por las rendijas. La luz de las antorchas parpadeaba. Ella tropezó y él la sujetó, atrayéndola hacia sí. Sus rostros quedaron muy cerca. Sus alientos se mezclaron. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Llegaron a un gran salón, donde los muros eran gruesos y el viento apenas se oía. Rashid la ayudó a sentarse y le trajo agua. Laila, envuelta en su manto, parecía frágil, pero en sus ojos brillaba la gratitud. «No debería haberse preocupado por mí, mi señor», dijo ella. «No lo merezco». Él se sentó a su lado, mirándola directamente a los ojos. «Mereces mucho más de lo que puedas imaginar. He vivido muchos años entre personas que llevaban máscaras. Sonreían, halagaban, decían las palabras correctas, pero todo era vacío. Tú, en cambio, no finges. Eres auténtica. Y eso es una rareza por la que vale la pena soportar incluso una tormenta». Laila lo escuchaba y sentía que algo en ella estaba cambiando. Por primera vez, no se sentía insignificante. Todo lo que una vez habían despreciado en ella, su sencillez, su dulzura, su franqueza, de repente se había convertido en su fortaleza. Este hombre, acostumbrado a la riqueza y la belleza, había visto en ella lo que nadie más había notado. La tormenta seguía rugiendo tras los muros, pero entre ellos reinaba la paz. Él tomó su mano lentamente, como si temiera asustarla. «Laila», pronunció su nombre como si lo saboreara por primera vez. «Me has cambiado. Creía que mi corazón se había secado hacía mucho tiempo, como la arena bajo el sol, pero ahora sé que está vivo». Ella bajó la mirada, sus labios temblaban, y solo una palabra se escapó de ellos: «Gracias». Él se rió en voz baja. «No,
Soy yo quien debe agradecerte por haberme mostrado la luz cuando llevaba tanto tiempo viviendo en la oscuridad. La noche se hizo interminable. Cuando la tormenta finalmente amainó, los primeros rayos de sol entraron en el salón. Laila estaba sentada, observando cómo la luz se extendía por el suelo, y Rashid, de pie junto a la ventana, la miraba. Y en ese momento comprendió que lo que había llegado a su vida con esa joven ya no desaparecería, porque ella no era simplemente una invitada casual. Era a quien había esperado toda su vida, sin siquiera saberlo. La mañana después de la tormenta trajo una rara calma al palacio. El aire estaba limpio, la arena ya no flotaba, y todo a su alrededor parecía haber revivido tras un largo sueño. El sol se abría paso a través de las finas cortinas, dorando las paredes. Laila se despertó temprano, no por costumbre, sino porque algo dentro de ella había cambiado. Contempló durante un largo rato la luz que caía sobre sus manos, como si por primera vez comprendiera que este mundo podía no ser tan cruel. La noche anterior permanecía en su memoria como un sueño, cálido, imposible, pero real. Recordó su voz, su tacto, su mirada, en la que no había lástima ni juicio. Había algo más, un sentimiento al que temía ponerle nombre. Salió al patio. Después de la tormenta, parecía diferente. Las hojas brillaban. Sobre las losas de mármol quedaban gotas de agua, y los pájaros, como celebrando el nuevo día, cantaban con especial fuerza. Laila se sentó junto a la fuente y miró su reflejo en el agua. Seguía teniendo el mismo rostro, no perfecto, no convencional, con rasgos que otros llamaban feos. Pero ahora, en ese reflejo, no veía solo su apariencia. Se veía a sí misma, viva. El jeque Rashid apareció en silencio, como siempre. Se quedó de pie detrás de ella, observando cómo el sol iluminaba su cabello. Su corazón se encogió con algo parecido al miedo. El miedo a perder lo que se había convertido en el sentido de su vida. Sabía que tenía que tomar una decisión, o reconocer sus sentimientos o esconderse tras la máscara del poder y el orgullo, como había hecho toda su vida. Pero ahora el fingimiento se había vuelto insoportable. Se acercó. Laila se giró y sus miradas se encontraron. ¿No has dormido?, preguntó él con suavidad. No, estaba pensando, respondió ella. ¿En qué? En lo extraño que es el mundo. A veces el destino se burla de nosotros, y otras veces, inesperadamente, nos da lo que nunca pedimos. Él sonrió al oír esas palabras. ¿Y qué te ha dado el destino, Laila? Ella lo miró directamente a los ojos. Silencio, paz interior y a usted. Él se acercó aún más y se sentó a su lado. Durante un rato guardaron silencio. El agua de la fuente susurraba. El viento mecía las palmeras. Luego él habló. «Sabes, cuando te enviaron aquí estaba furioso. Pensé que era otra burla a mi nombre, que intentaban humillarme. Pero ahora comprendo que fue un regalo, el más inesperado de todos». Laila bajó la cabeza. «Pero yo no soy digna de usted, mi señor. Solo soy una mujer a la que incluso los suyos rechazaron». Él le puso una mano en el hombro. Eres digna de más que todo lo que te rodea. Eres fuerte. Me has enseñado a ver a las personas, no sus rostros. Cuando te miro, veo un alma, Laila, y es hermosa. Ella no pudo soportarlo y se giró para ocultar las lágrimas. Pero él le tocó la barbilla con delicadeza y volvió su rostro hacia él. No te escondas más. No escondas lo que te hace ser tú. Su respiración se volvió irregular. Su corazón latía deprisa. Rashid, por primera vez, se atrevió a pronunciar su nombre sin el título. Él se quedó inmóvil al oír cómo sonaba su nombre en su voz. Había tanta ternura en ella que sintió como si esa palabra se hubiera convertido en parte de él. «Dilo otra vez», susurró. «Rashid», repitió ella un poco más alto. Él sonrió, mirándola como a un milagro. «Ni siquiera te imaginas lo que me haces».
Estuvieron sentados mucho tiempo, y en ese silencio nació entre ellos algo inevitable. No un arrebato de pasión, sino un sentimiento profundo y sereno, que no necesitaba pruebas. Por primera vez en muchos años, no se sentía como un gobernante, ni como un guerrero, sino simplemente como un hombre. A su lado era él mismo. De repente, detrás de las columnas se oyeron pasos. Era el consejero, un anciano sirviente que había servido a Rashid durante muchos años. Los vio juntos y frunció el ceño. Más tarde, cuando se quedó a solas con su señor, le dijo: «Mi señor, debe recordar quién es. Esa mujer no es de su linaje. La gente empezará a hablar». Rashid lo miró con frialdad. «Que hablen. Estoy cansado de vivir para las lenguas ajenas. Pero usted, jeque, no puede permitir que los sentimientos lo gobiernen». «Te equivocas. Son precisamente los sentimientos los que nos hacen humanos. Sin ellos, solo somos sombras». El consejero hizo una reverencia, pero en su mirada brilló la preocupación. Comprendió que Rashid había cambiado para siempre. Mientras tanto, Laila sentía que las nubes se cernían sobre ellos. El palacio estaba lleno de rumores. Las mujeres, envidiosas, susurraban a sus espaldas. Los sirvientes intercambiaban miradas, pero ella decidió no tener miedo. Ya no iba a esconderse. Esa misma tarde salió a la terraza, donde el sol se ponía lentamente en el horizonte. Rashid estaba allí, mirando a lo lejos. Ella se acercó en silencio. «¿Sabía lo que dicen de mí?», preguntó. Él se giró. «Lo sé, y no me importa. Que el mundo entero se ría si quiere. No temo hacer el ridículo por la verdad». «¿Y cuál es la verdad?». Él la miró a los ojos. «Que te amo, Laila». Ella se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco. Lo dijo con calma, sin dramatismo. Pero en su voz sonaba la verdad. Auténtica, profunda, genuina. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Se acercó más y puso la palma de su mano sobre el pecho de él. «No debería decir eso si no está seguro». Él tomó la mano de ella y la apretó contra su corazón. «Nunca he estado más seguro que ahora». El ocaso tiñó el cielo de colores dorados y ardientes. El viento le alborotó el cabello, y en ese instante pareció que el propio desierto contuvo la respiración. Todo a su alrededor desapareció. Solo quedaban ellos dos, y en los ojos de Rashid, por primera vez en muchos años, no había oscuridad, solo luz. Una luz reflejada en la mujer a la que una vez consideró una broma del destino, y a la que ahora llamaba su milagro. La noche que siguió a la confesión fue diferente, como si el propio desierto hubiera bendecido su unión. La luna colgaba sobre el palacio, inundando de luz blanca las terrazas de mármol. Todo dormía, excepto dos corazones que ya no podían fingir. Laila permaneció sentada durante un largo rato junto a la ventana de su habitación, mirando las estrellas, incapaz de creer que todo aquello le estuviera sucediendo. Lágrimas de alegría y miedo corrían por su rostro. Temía, no por ella, sino por él. Sabía que el mundo que los rodeaba no la aceptaría al lado del jeque. La gente estaba acostumbrada a juzgar por las apariencias, no por el corazón. Pero, sin importar lo que les deparara el futuro, ya no podía volver a su vida anterior. Lo amaba en silencio, profundamente, sin esperanza y sin orgullo. Simplemente lo amaba. Rashid tampoco durmió esa noche. Estaba de pie junto a la fuente del patio, sintiendo el aire fresco sobre su piel. Le parecía que, por primera vez en muchos años, respiraba de verdad. Recordaba el día en que la trajeron como una burla, su propia ira, su desconfianza y el momento en que vio por primera vez la luz en sus ojos. No podía creer que alguien a quien el mundo había rechazado hubiera logrado sanar su alma. En su pecho ardía la determinación. Ya no quería esconderse. A la mañana siguiente convocó al consejo. Los ancianos, sus allegados y sus consejeros se reunieron en el gran salón.
Todos esperaban los asuntos de estado habituales. Pero Rashid comenzó con algo que nadie esperaba. Se puso de pie y su voz sonó firme. Hoy quiero que me escuchen no como gobernantes, sino como personas. A nuestra casa ha llegado la luz, y la ha traído una mujer a la que consideraban indigna de una mirada. Su nombre es Laila, y tengo la intención de hacerla mi esposa. Un murmullo recorrió el salón. Los consejeros intercambiaron miradas. Alguien soltó una risita incrédula, y el consejero palideció. Uno de los ancianos se levantó y dijo: «Mi señor no puede hacerlo. Va en contra de la tradición. El pueblo no aceptará tal matrimonio. Es una extranjera. Y además…» Titubeó, sin atreverse a decir «es fea», pero todos lo entendieron. Rashid lo miró con frialdad. «Quieres decir que no es hermosa. Pero dime, anciano, ¿qué es la belleza? ¿Un rostro que se olvida en un día o un alma que permanece en el corazón para siempre? Esta mujer me salvó, no con una espada ni con un hechizo, sino con bondad. Y si alguien se atreve a llamarla indigna, que me mire a los ojos y me lo diga personalmente». El salón quedó en silencio. Nadie se atrevió a pronunciar una palabra. Rashid se fue sin esperar respuesta. Laila, que había estado de pie detrás de una columna, lo había oído todo. Su corazón temblaba de orgullo y miedo a la vez. Sabía el riesgo que él había asumido. Su pueblo podría darle la espalda. Su poder podría tambalearse. Pero él la había elegido no porque debiera, sino porque quería. Cuando salió del salón, sus miradas se encontraron. Ella quiso caer a sus pies, suplicarle que no lo hiciera, pero él se acercó, la tomó de las manos y dijo: «No te atrevas a llorar. Esto no es una deshonra, es un honor amarte». Más tarde, en el palacio comenzaron los preparativos. Los sirvientes cuchicheaban. Algunos se alegraban. Otros susurraban a sus espaldas. Rashid no les prestó atención. Ordenó que decoraran los jardines, que encendieran miles de lámparas. Quería que ese día fuera un símbolo no solo de una boda, sino del comienzo de una nueva era. La noche antes de la ceremonia, Laila no pudo dormir. Salió al jardín, donde todo brillaba bajo la luz de la luna, y de repente oyó pasos. Era el consejero. Su rostro estaba sombrío. Se acercó y dijo en voz baja pero fría: «Destruirás todo lo que él ha construido. Su pueblo no te aceptará. Cuando comiencen las revueltas, serás la primera a la que culpen». Laila palideció. «No deseo ningún mal. Si mi presencia trae desgracia, me iré». «Sí, será lo mejor», dijo él. «Vete antes del amanecer. No tendrá tiempo de buscarte». Se fue, dejándola sumida en la confusión. Se quedó en el jardín, escuchando el canto del viento nocturno. En su interior luchaban dos sentimientos, el amor y el miedo. El amor le decía: «Quédate, te necesita». El miedo susurraba: «Si te quedas, lo arruinarás». Cerca del amanecer, decidió marcharse. Escribió una breve nota. «Perdóneme, mi señor. No soy digna de ser la causa de su caída. Que su corazón permanezca limpio de mi nombre». Se vistió con sencillez, tomó un manto y salió sigilosamente de sus aposentos. El palacio dormía. Solo la luz de las linternas se reflejaba en el mármol. Caminó descalza, tratando de no hacer ruido. Cuando llegó a las puertas, levantó la vista al cielo. El viento le acarició el cabello, pero en ese momento, una voz sonó a su espalda. «¿De verdad pensaste que podías alejarte de mí?». Se dio la vuelta. Ante ella estaba Rashid. Sostenía su carta en las manos. En sus ojos no había ira, solo dolor. «Querías irte para salvarme, pero sin ti no tengo nada que salvar. Todo lo que tengo no es nada sin ti». Ella cayó de rodillas, llorando. «No quiero que por mi culpa pierda el respeto. El trono». Él la levantó por los brazos. «El respeto. No vale nada si vives una mentira. No lo perderé. Lo encontraré. Me encontraré a mí mismo contigo». La abrazó, y ella, por primera vez, se permitió llorar no de miedo,
sino de alivio. La luna brillaba sobre ellos y su luz caía sobre sus rostros, mezclando sus sombras. Y en ese instante, en medio del silencio del desierto, Rashid comprendió que no importaba lo que dijera el mundo. El mundo estaba acostumbrado a juzgar, pero él había elegido creer. Creer en aquella a quien el destino le había enviado no como una broma, sino como una bendición. Al amanecer, todo el palacio supo que la boda se celebraría, y nadie se atrevió a dudar de que aquella hija poco agraciada se había convertido en la mujer por la que el jeque estaba dispuesto a luchar, incluso contra el mundo. El amanecer sobre el palacio fue como un milagro. El sol se alzaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, como si el propio desierto bendijera ese día. El palacio se llenó de actividad. Los sirvientes corrían de un lado a otro, preparando todo para la ceremonia. Las mujeres adornaban las columnas con flores y telas, mientras los músicos afinaban sus instrumentos. Por todas partes flotaba el aroma a agua de rosas y jazmín. Parecía que hasta el viento sabía que hoy ocurriría algo grandioso. Laila estaba de pie frente al espejo. Su vestido era sencillo, pero elegante, de seda blanca, ligera como una nube, adornado con un fino bordado hecho a mano. No llevaba corona en la cabeza, solo un delgado hilo de oro entrelazado con flores. Cuando una sirvienta le acercó el espejo, no se reconoció. En el reflejo no estaba la joven que una vez enviaron al desierto como una burla. En el reflejo había una mujer en cuyos ojos ardía una luz serena, fuerza, dulzura, dignidad. Recordó las palabras del consejero, sus dudas, sus miedos, y todo eso ahora le parecía tan lejano. Todo lo que había existido antes de Rashid se había disuelto, como un espejismo. Ya no se sentía fea. El mundo quizás no había cambiado, pero su corazón sí. Mientras tanto, Rashid estaba de pie junto a la fuente donde había oído su canto por primera vez. Llevaba un caftán blanco con bordados dorados, pero ese día no se sentía como un jeque. Se sentía como un hombre que por fin había encontrado el sentido de la vida. Los ancianos se habían reunido en la entrada. Sus rostros eran serios, pero nadie se atrevió a oponerse. Incluso el consejero, el mismo que había intentado convencer a Laila de que se fuera, permanecía en silencio, con la mirada baja. Cuando Laila entró en el patio, las conversaciones cesaron. La gente se hizo a un lado, y en ese silencio, ella caminó hacia él. Cada uno de sus pasos era suave pero firme, como el paso del destino. Rashid la miraba y sentía que el corazón se le encogía. Ella caminaba hacia él, y le parecía que con cada paso se volvía más hermosa. No por su atuendo, sino porque llevaba consigo una calma y una fuerza que nacen de la pureza. Se acercó a ella y se detuvieron uno frente al otro. La música comenzó a sonar, suave y solemne. Rashid levantó la mano y dijo, «Ante Dios, ante mi pueblo, ante este sol, prometo nunca juzgarte, nunca humillarte, sino amarte y protegerte. Leila». Ella bajó la cabeza y susurró, «Y yo prometo estar a tu lado, incluso cuando el mundo nos dé la espalda». Una suave brisa les acarició los rostros. La gente a su alrededor susurraba, algunos con sorpresa, otros con admiración. Algunas mujeres lloraban al ver cómo el jeque, orgulloso y fuerte, pronunciaba palabras de amor a una mujer a la que el mundo llamaba fea. Después de la ceremonia comenzó la celebración. Los músicos tocaban, los niños corrían por el patio, los sirvientes traían dulces y té. Pero para Rashid y Laila, el mundo entero pareció desvanecerse. Estaban de pie en la terraza, viendo cómo el sol se ponía lentamente tras las dunas de arena. Rashid la tomó de la mano. Sus dedos eran cálidos y firmes. «¿Sabes?», dijo, «cuando te vi por primera vez, pensé que era una broma cruel, que el destino se estaba burlando de mí. Pero ahora comprendo que fue su manera de ofrecerme la salvación». Laila sonrió. «A veces
Dios esconde los milagros detrás de lo que nos parece feo. Simplemente, no todos son capaces de verlo. Él la miró, y en sus ojos había una luz que ella nunca antes había visto. Una ternura silenciosa, sin palabras, sin promesas. Solo la verdad. Le acarició el rostro, pasando un dedo por su mejilla. No me importa lo que diga el mundo. Que me llamen loco si quieren. Pero si la locura es amarte, entonces quiero ser un loco hasta el final de mis días. Ella se rió en voz baja, con lágrimas brillando en sus ojos. Y yo quiero que nunca olvides quién eras antes de mí. Porque yo no te cambié, Rashid. Simplemente te recordé cómo eras en el fondo de tu alma. Él asintió. Tienes razón, pero ya no quiero ser el de antes. Ahora quiero ser alguien que sea digno de ti. Al anochecer, miles de lámparas se encendieron sobre el palacio. Su luz se reflejaba en el agua de la fuente, creando la ilusión de estrellas caídas a la tierra. La gente, reunida a las puertas, miraba hacia el balcón donde estaban Rashid y Laila. El jeque levantó la mano, pidiendo silencio. Hoy quiero que todos comprendan. La belleza no está en el rostro ni en la riqueza. La belleza está en el corazón que es capaz de perdonar, en las manos que saben ayudar y en los ojos que no ven la apariencia, sino el alma. Que todos recuerden esto. La multitud respondió con aplausos y vítores. Incluso aquellos que hasta ayer se burlaban, ahora miraban con respeto. En sus ojos ya no había burla, solo reconocimiento. Más tarde, cuando la noche cayó, Laila salió sola a la terraza. Miró las arenas donde una vez se había sentido perdida y susurró en voz baja. Gracias, destino, por demostrar que incluso en una broma se puede encontrar un milagro. Rashid se acercó por detrás, la abrazó y la estrechó contra sí. Ahora eres mi reina, dijo. Y no porque yo sea un jeque, sino porque tú me has hecho un hombre. Ella sonrió y se acurrucó contra él. Y en ese momento, el mundo entero desapareció. Solo quedaron ellos, dos corazones que se encontraron en un mundo donde a menudo se ríen de la belleza. Pero fue precisamente esa risa la que convirtió su amor en una leyenda. La historia de cómo la hija poco agraciada se convirtió en lo más hermoso que el jeque del desierto había visto jamás. Habían pasado varios meses desde que el palacio se llenó por primera vez de risas y luz tras su boda. Pero ahora la vida en él transcurría de otra manera, más tranquila, más cálida. Laila se despertaba temprano, cuando el primer rayo de sol tocaba los muros de arena, y salía al jardín, donde cantaban los pájaros. Aquí, donde una vez temió mostrarse, donde ocultaba su rostro y evitaba las miradas, ahora acudían las mujeres del pueblo, algunas en busca de consejo, otras simplemente para charlar. Ella escuchaba a todas, sin orgullo ni juicio, con la misma atención amable que una vez derritió el corazón del jeque. Rashid a menudo la observaba desde lejos. Le encantaba verla reír, ver cómo su cabello brillaba al sol, cómo acariciaba la cabeza de un niño que se había caído y lloraba. Comprendió que la fuerza de una mujer no reside en su apariencia, sino en cómo hace que el mundo a su alrededor sea mejor. Con el tiempo, Laila comenzó a ayudar a las familias pobres y abrió talleres donde las jóvenes que antes eran despreciadas por su aspecto podían aprender y trabajar. Decía, si te consideran fea, crea algo hermoso tú misma. Sus palabras se hicieron famosas, se extendieron por todo el desierto, y la gente comenzó a viajar a la ciudad para ver a la esposa del jeque con un corazón de luz. Pero no a todos les gustaba esto. Entre los consejeros del jeque había quienes susurraban a sus espaldas que Laila tenía demasiada influencia sobre él, que una mujer no debía inmiscuirse en los asuntos de un gobernante. Una noche, Rashid oyó a dos de ellos discutir junto a la fuente. «Está ciego», decía uno. «Lo ha engañado con su bondad. Su apariencia solo ha cambiado porque él ha querido verla así». «¿Pero no es eso un milagro?»,
respondió el otro. ¿No reside ahí la fuerza del amor? Rashid no intervino. Simplemente sonrió. Sabía que un amor que necesita explicaciones no es amor, sino un trato. Y lo que había entre él y Laila estaba por encima de las palabras y las opiniones. Una tarde, al atardecer, salieron juntos al desierto. El viento jugaba con su velo. La arena crujía suavemente bajo sus pies. Rashid se detuvo y dijo: ¿Recuerdas cómo empezó todo? Fui un necio. Esperaba una belleza y te recibí a ti. Y solo más tarde comprendí que había recibido mucho más. Laila se rió. Y yo pensaba que me esperaba un jeque frío y cruel, que me echaría a la mañana siguiente. ¿Y qué recibiste?, preguntó él, mirándola a los ojos. A un hombre que sabe ver con el alma, respondió ella en voz baja, y al más bondadoso de todos los que he conocido. Se sentaron en una duna, observando cómo el cielo ardía con el fuego del ocaso. Guardaron silencio durante un largo rato, pero ese silencio estaba lleno de significado. Entre ellos no hacían falta palabras. Los unía una fuerza que ni los rumores, ni la malicia, ni el tiempo podrían destruir. Más tarde, cuando las estrellas se encendieron sobre el desierto, Rashid sacó una pequeña caja de debajo de su manto. «Quiero que lo sepas», dijo abriéndola. Dentro había un anillo de plata, adornado con una pequeña piedra azul. No es un símbolo de poder, ni una prueba de amor. Es una promesa de que, aunque el mundo vuelva a reírse de ti algún día, yo estaré a tu lado. Y si algún día olvidas quién eres, yo te lo recordaré. Laila le apretó la mano. Y yo prometo recordarte que la fuerza no es el poder, sino la bondad, y que un jeque no es el que manda, sino el que es capaz de amar. Se abrazaron, y el viento pareció llevar sus palabras lejos, hacia el cielo nocturno. En ese momento, una bandada de pájaros pasó volando sobre ellos, como si la propia naturaleza bendijera su unión. A la mañana siguiente, en el palacio se emitió un nuevo decreto. A partir de ese día, ninguna mujer sería rechazada por su apariencia. Ninguna persona sería juzgada por su rostro. Este decreto lo firmó el propio Rashid, y a su lado estaba su esposa, aquella de la que una vez se rieron, a la que enviaron al desierto como una broma. Ahora todos conocían su nombre, pero no como la hija poco agraciada, sino como Laila, el corazón del desierto. Ya no ocultaba su rostro. Cuando caminaba por el patio, hasta los más orgullosos inclinaban la cabeza, y los niños, mientras jugaban, decían a menudo: «Quiero ser como la esposa del jeque Laila, para ver el mundo con el corazón». Y cada vez que oía esas palabras, Rashid sonreía en silencio. Sabía que su pueblo se había vuelto más sabio porque un día él había escuchado a su corazón, y no a las burlas ajenas. Pasaron los años, y la leyenda sobre ellos se convirtió en un cuento que se narraba junto a las hogueras. La gente decía: una vez le enviaron al jeque una novia poco agraciada para humillarlo, pero ella se convirtió en su bendición. Y en su vejez, cuando Rashid estaba sentado junto a la ventana, tomando la mano de Laila, pronunció en voz baja: «Si no fuera por esa broma, nunca habría sabido qué es la verdadera belleza». Ella sonrió, mirándolo con sus ojos suaves. A veces, Dios nos envía pruebas en una envoltura poco agraciada para que descubramos lo que es verdaderamente hermoso. Y en ese instante, mientras el sol tocaba de nuevo las arenas, parecía que hasta el desierto les sonreía a ellos dos, que habían demostrado que la belleza no vive en los rostros, sino en los corazones.